Hola, hola, feliz tarde. Gracias por estar presentes en esta celebración de los 200 cuentos narrados. Y no caía en cuenta, pero hoy es el día de los cuentos de hadas. Como todo en el mundo existe día para todo, pues hoy, 26 de febrero, estamos celebrando los cuentos de hadas. Aquellos donde comienzan con había una vez y terminan con felices para siempre. Les prometí un análisis de un cuento maravilloso. Lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a hacer ahorita es que voy a narrar el cuento, el original, el que nosotros conocemos, perdón, el cuento que conocemos, y luego miraremos una simbología y por último miraremos el cuento original. ¿A qué cuento me estoy refiriendo? A el cuento de Caperucita Roja. Así es de que permíteme contarte un cuento. Érase una vez una pequeña y hermosa niña que despertaba el afecto y simpatía de todos cuanto la conocían. Un día le regalaron una caperucita de terciopelo de color rojo y le gustó tanto que a partir de ese momento se la ponía todos los días, hasta el extremo que todo el mundo, hasta su madre y la abuelita y toda la que conocían, la llamaban Caperucita Roja. Un día le dijo su madre a la niña: Caperucita, aquí tienes una tarta de mantequilla, por favor llévala a la abuelita que está enferma. Así fue que la niña partió para su casa y sin antes escuchar los consejos de su mamá, que le dijo: pórtate bien, por favor, sobre todo no te apartes del camino, no vayas a hacer que te caigas y se te rompa lo que llevas. Así lo haré, te prometo, mamá. Y cogiendo la cesta con la tarta y la botella de leche, mantequilla, se puso en marcha. La abuelita vivía a media hora de camino y hasta llegar allí ella debía cruzar un bosque. Cuando Caperucita lo estaba haciendo, un lobo salió a su encuentro. La inocente niña, como no sabía lo pérfido y malvado que podía llegar a ser, no se asustó con su presencia. Buenos días, Caperucita, le dijo el lobo. Buenos días, lobo, le respondió ella. ¿A dónde vas tan temprano? Voy a casa de mi abuelita que está enferma y le llevo una tarta y una botella de leche. ¿Y a dónde vive tu abuelita?, preguntó el lobo. A un cuarto de hora de aquí, le dijo la niña, al otro lado del bosque, en una casita, junto a 3 grandes robles, respondió la niña. El lobo estaba pensando: esa tierna muchacha es un rico manjar que no puedo dejar escapar. La fiera se puso a caminar junto a Caperucita mientras discurría un plan, y cuando lo halló se detuvo y le dijo: mira qué flores tan bonitas y qué hermoso es el canto de los pájaros. Oye, ¿por qué no le llevas un ramo de flores a tu abuelita? Seguro que le gustarán. Y Caperucita pensó: seguro que sí. Y aún es temprano, así que no llegaré tarde si me detengo unos minutos a recoger estas hermosas flores. Dicho y hecho. Caperucita posó su cestito en el suelo y se puso a recoger flores para regalárselas a su abuela, tarea que le animaba muchísimo. Mientras Caperucita se entretenía con las flores del bosque, el lobo se fue corriendo hasta casa de la abuelita y llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó una débil voz. Soy Caperucita Roja, abuelita. Te traigo una tarta y una botella de leche. La puerta está abierta, empuja el picaporte y pasa, respondió la abuelita. Que yo estoy demasiado débil para levantarme de la cama. El lobo abrió la puerta y una vez dentro se abalanzó sobre la cama, comiéndose a la abuelita de un solo bocado. Después vistió con su ropa, se puso su cofía y se metió en la cama para esperar a Caperucita. La niña, mientras tanto, había ido recogiendo las flores más hermosas del bosque y tan pronto como la tuvo, se fue rauda hacia su casa de la abuelita. Cuando llegó, le sorprendió encontrar la puerta abierta. Entró, pero una extraña sensación le hizo presagiar que algo no iba tan bien.
Cuando se acercó a la cama, encontró a su abuelita totalmente tapada y con un extraño aspecto que le llamó la atención. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes? Son para acariciarte mejor. Abuelita, ¿qué boca tan grande y fea tienes? Es para comerte mejor. Y dicho esto, el lobo sacudió toda la ropa de la cama que le cubría y de un ágil salto alcanzó a Caperucita, a quien se la comió de un solo bocado. Todo ese esfuerzo realizado para comerse a las dos provocaron en el lobo una gran sensación de cansancio y viendo allí la cama decidió tumbarse a dormir. La fatiga le hizo quedar profundamente dormido y comenzó a roncar cada vez más fuerte. En eso que un cazador pasó por delante de la cabaña y al oír semejantes ruidos pensó, una anciana no puede roncar así de fuerte. Voy a ver qué es lo que pasa. Y cuando entró, se fijó en la cama y vio que estaba tumbado el lobo que tanto tiempo hallaba buscando. Cuando se dispuso a dispararle con su escopeta, se le ocurrió que quizás la fiera se había comido a la abuelita y que ésta a lo mejor aún estaba viva dentro de su barriga. Entonces, en lugar de disparar, cogió unas tijeras y chas, le abrió la barriga a la fiera. Cuando vio un paño rojo, descubrió que dentro de la barriga había una niña que aún estaba con vida, lo mismo que la abuelita. Las dos estaban radiantes de alegría, pero antes de que el lobo se despertase, le llenaron la barriga de piedras y se la cosieron. Cuando el lobo se despertó, se notó muy pesado y al ponerse a caminar, el peso de las piedras hizo que se cayera a un arroyo y murió. La muerte del lobo llenó a los tres de alegría. El cazador se quitó la piel al lobo, la abuelita se comió la tarta y bebió el vino y la leche y que le había traído su nieta. Y Caperucita aprendió una lección. Nunca más me volveré a partir del camino del bosque si mi mamá me lo prohíbe. Y este cuento se ha acabado y yo te lo he contado. Ahora vamos a ver qué nos dice esta primera simbología. Recuerda que vamos a ver esta y luego la otra que es el original. Bueno, este cuento este cuento lo reescribió el original Charles Perrault en 1697, ¿sí? Se conoce más la versión de los hermanos Grimm porque Charles Perrault narró la historia hasta que el lobo se comió a la abuelita y se comió a Caperucita. Lo que hicieron los hermanos Grimm, que es la historia más popular, es esta que acabo de narrar, porque ellos pusieron un personaje que fue el cazador, el héroe que vino a salvar a la abuelita y a Caperucita. Entonces, el cuento se trata de la niña que pasa de niña a mujer a través de la menstruación, que es la caperuza roja, ¿sí? Y el lobo básicamente es como ese acosador sexual, donde la madre no tiene, digamos, como ya el tiempo de estar a toda hora con su hija, la manda al bosque. El bosque es el transitar de la vida y la lleva a donde está la abuela y le manda un cestito con cosas de hogar, pueden ser virtudes, normas, ¿sí? Y lo que le recomienda la mamá es, no vayas a dejar esa cestita que tiene las cosas de hogar, lo que te hemos inculcado, los valores, no lo vayas a perder, ¿ok? Y aparte de eso, pues no vayas a hablar con extraños, no vayas a perderte del camino, es lo que le dice. Y aparece el lobo, que es la persona que viene digamos, a la niña, a embobarla, digamos, haciéndole preguntas y sacándole toda la información. Él va maquinando cómo puede abusar de ella. Este cuento se trata también del abuso sexual. Y
la engaña con dulces, como normalmente se engañan a los niños. En este caso, él le dice las flores, ¿cierto? Mira las flores. Mientras que él llega a la casa de la abuela, que sabe, pues obviamente que también está enferma y se la come de un solo bocado. Cuando llega la niña, ¿cierto? La niña ve que algo no está bien, ¿sí? Está en un lugar que debería estar seguro, pero algo no está bien. Entonces comienza a ver a ese otro que está allá, que puede ser papá, puede ser un tío, puede ser una persona que él conozca, un amigo de la casa, y comienza a preguntarle, ves, si yo te conozco, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Por qué tienes esos ojos? Y básicamente son los sentidos, ¿cierto? ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? ¿Por qué tienes esas orejas? ¿Por qué tienes esas manos? ¿Sí? Y él le va contestando, es para olerte mejor, para escucharte mejor, hasta que al fin le dice, para comerte mejor. ¿Sí? Ya habiéndose comido la abuelita. Entonces, en ese caso, cuando la niña está preguntándole, ¿por qué? Es como, si yo te conozco, ¿por qué estás tan raro? ¿Sí? Y lo que hizo, como les comentaba, los hermanos Grimm fue hacerle ponerle un héroe y no dejar la historia tan triste, sino ponerle un final feliz donde apareciera el cazador, sacara a la abuelita y a Caperucita de la barriga y darle una muerte al lobo, llenándole la barriga de piedras. Pero ahora quiero saber si ustedes conocían ahora esta versión. Cuéntenme, pueden activar los audios antes de pasar a la versión original. Gracias por estar presente, chicas, qué bueno. Hola, Clau, ¿cómo Hola, están? hola. Hola a todas, ¿cómo van? Muy buenas ¡Rico! tardes todas. Hola, Ceci. Pues Yo me acuerdo de chica de haber, no me acuerdo los detalles de que le abrían la panza, pero recuerdo una versión donde había un leñador que llegaba. Me parece que la que había escuchado era que llegaba antes de comerse a la abuela, o que se escondía, que la abuela se escondía y el leñador llegaba y lo descubría. No me acuerdo bien, pero recuerdo haber escuchado de chica una versión donde había un leñador en el cuento. Ok, perfecto. yo también oí la Sí, Connie. versión de Ceci, pero el lobo se comió a la abuela y se comió a Caperucita y llegaba el leñador y la sacaba a las dos de la Ok. barriga del lobo, eso sí me acuerdo. Bueno, habían conocido digamos, el por qué se escribió para advertir que Caperucita Roja quería decir la parte de la menstruación, que estaba destinado básicamente a prevenir sobre abuso sexual. No. No, no. Ok, perfecto, sí. Las personas especialistas en cuentos dicen que a los niños se les debe contar mínimo 30 días seguidos el mismo cuento, para que ellos afiancen su, digamos, como en ese subconsciente, el lenguaje con el que han sido escritos los cuentos. Además, una de las recomendaciones es que se puede cambiar el cuento, tú puedes poner a Caperucita en el Japón o en la luna, donde sea, pero el lobo sigue siendo lobo, ¿sí? La mamá es la autoridad, la abuela tiene unas connotaciones también, el leñador, Caperucita también. O sea, no podemos crear un lobo vegetariano, porque muchas veces vemos las madres que dicen, no, pero yo cómo le voy a contar eso, que hay tanta maldad en el mundo, yo le daño el corazón a mi hijo. No, porque le estamos advirtiendo a través de los cuentos que es una realidad, ¿ok? ¿Cómo les pareció entonces cuando descubre uno cómo es esta versión?
Pues a mí sí me gusta esta versión. Yo también tenía conocimiento de la versión que tenía Ceci y Connie. De hecho, bueno, yo como educadora, pues digo, finalmente siempre la manejé. Nada más que sí, como dices tú, muchas veces adaptamos ese tipo de historias para a lo mejor alguna problemática o alguna situación que se está dando en el ámbito, por ejemplo, donde está uno cerca de los niños. De alguna manera eso se les ayuda, o sea, les ayuda a concretizar ese pensamiento, a que empiecen ellos a maquinar, a ir creando un sentido común de acuerdo a las metáforas que se manejan dentro de los cuentos infantiles. Esta historia que tú has contado me encantó, me fascinó, pero a lo mejor no, pues digo, finalmente es una alternativa, ¿no? Sí, sí me gustó. Es una buena alternativa también, muy concreta, muy pequeña, pero finalmente también válida y igual de apoyo y valiosa, ¿no? Para los pequeñitos. Y no nada más para los pequeñitos. Yo creo que hasta para las, las comunidades o las personas que no tienen acceso a la escuela o a la formación educativa, se les pueden manejar las cosas así. Por ejemplo, para la preservación de los valores, la preservación o evitar el maltrato de las mujeres que tanto se dan estos días, o el maltrato infantil. Yo creo que si a mí en mi época me hubieran manejado un cuento así, bueno, a mí en lo personal, me hubieran, yo creo que, pues, ahorita ya no es amargo, pero vamos, en su momento fue una situación amarga, porque sí, pues viví casi de cerca una situación así de abuso infantil, ¿no? Entonces, a pesar de que yo estaba en el jardín y mi mamá y todo, como que la sociedad a veces estaba todavía muy cerrada, ¿no? Como que ahora nos estamos dando esa permisión de ser más abiertos por los mismos, digo, pues finalmente para podernos comunicar y evitar muchas cosas, ¿no? Ah, bueno, perfecto. O sea, cuando nosotros le contamos el cuento a un niño, no le vamos a contar con esto de que es abuso sexual, que no, absolutamente no. Sino, sí se pueden cambiar, por ejemplo, el lobo muchas veces le puede ofrecer a Caperucita dulces, o la mamá les Lobos. dice, no hables con extraños, si te preguntan, no des información, ¿cierto? Porque el lobo, pues obviamente la niña era inocente, no sabía la maldad del lobo y el lobo, pues obviamente fue sacándole información a la pequeña. Entonces, esas modificaciones de los cuentos, sin ser tan explícitas y de, por, como, ¿por qué tenés las orejas tan grandes? O sea, es como, pues, lo conozco, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? O sea, puede ser el amigo, puede ser el vecino, puede ser el hermano, desafortunadamente, o el papá, o una persona muy cercana. Entonces es como estar, ¿sí? Pero sin ir tan directamente así de frente, ¿ok? Vamos a ver qué dice por acá. A mí a mí me resulta muy interesante saber esto, porque yo recuerdo hace más o menos 2 años en la escuela, mi hijo, que, bueno, habían trabajado con Caperucita Roja, la versión tradicional, y después la maestra trabajaron con distintos cuentos, otras versiones de Caperucita más moderna, y otros cuentos donde también había lobo y otros lobos, otros cuentos que no eran Caperucita, una versión de Caperucita versionada en la vida moderna, y algunas me parecían como un poco agresivas. Yo en su momento decía, ¿por qué estarán leyendo estos cuentos que algunos eran, me parecían que eran agresivos, pero bueno, se ve que los maestros, los educadores deben saber a lo mejor esta simbología, no sé si la simbología exacta, pero algo así que a los chicos les resulta, ¡ay, Connie!
trabaja algo. Entonces, es como que para mí es revelador, porque yo a veces veo, no solo Caperucita, sino el año pasado que mandaron otros cuentos de diluvios y otras cosas, y yo digo, ¿por qué le estarán dando estas cosas tan violentas a los chicos? Pero bueno, es bueno saber, es muy interesante saber que con ellos ellos los preparan para otras cosas. Así que bueno, la verdad que es revelador para mí esta información. Perfecto. Bueno, aquí hay preguntan, ¿30 días seguidos el mismo cuento? Sí. El mismo cuento, pero no la misma versión, ¿cierto? O sea, para no aburrir al niño. Aunque hay niños que repiten una y otra vez, repíteme el cuento, repíteme el cuento, repíteme el cuento. Entonces, la forma de la voz, como esa escenografía que se hace dentro del cuento va a ayudar a que el niño se fije muchísimo más la información. Cuando era adolescente, cuidaba a un vecinito que todos los días veía la misma película de Dumbo. Esa repetición, y dice, pero ¿por qué ve otra cosa? No, ellos quieren ver eso. Y muchas veces los niños piden, por ejemplo, el caso de mi hija siempre me pedía que le contara Barba Azul. Le encantaba Barba Azul. Bueno, ok. Entonces, vamos ahora sí con la versión original de Caperucita Roja. A ver, Caperucita Roja la escogí primero que todo, como decía Ceci, hay muchísimas versiones. Yo creo que es de los cuentos que más versiones ha tenido. Inclusive, cuando en una de las pirámides, una cantidad de cuentos, había una versión muy similar a Caperucita Roja. Hay en la versión italiana que se llama La falsa abuela, donde no era un lobo, sino un hombre lobo. Todo, como decíamos, los personajes son los mismos, su esencia es la misma. Podemos cambiar el escenario, podemos cambiar muchas cosas, pero digamos que, por ejemplo, que le llevaba la canastica eran como mantecados, torticas, botella de leche, mantequilla, bueno, todo esto que son como de mi corazón, de lo que yo hago, se lo entrego a la abuelita que está un poco enferma. ¿Ok? ¿Algo más para cerrar o así está bien? Para irnos pues para el otro cuento. ¿Apagamos los micrófonos? Por favor. Eso, Ceci, muchas gracias. Bueno, listo. Pongan mucha atención, porque sobre esto sí vamos a trabajar. Había una vez una niña de capucha roja a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el camino de los alfileres? El camino de las agujas, contestó ella. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un plato. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó a la puerta. Entra, hijita. ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tú también, hijitita. Hay carne y vino en la alacena. La pequeña niña comió de la carne y del vino. Mientras lo hacía, un gatito dijo, cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Después, el lobo le dijo, desvístete y métete en la cama conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. ¿Dónde pongo mi blusa? Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Y cada vez que se quitaba una prenda, la niña preguntaba lo mismo y el lobo le contestaba, tírala al fuego, nunca más la necesitarás. Cuando la niña se metió en la cama, preguntó, abuela, ¿por qué estás tan peluda? Para calentarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Para poder cargar mejor la leña, hijita.
Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Para rascarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comió. Y esta es nuestra versión. Ahora sí, ¿cómo les parece esta versión? Está bastante crítica, está muy agresiva. Violenta, muy violenta, Dios mío. Sí, nos quedamos mudas porque escalofriante. Digna de una película de De terror, terror. de Hollywood, otra que Jason. Bicho de ahí sacaron martes 13. Bueno, como veíamos en las historias, cuando hacíamos las historias de los hermanos Grimm, cuando ellos comenzaron a rescatar, los que comenzaron a decirle la información fueron las personas obviamente adultas, y ellos los primeros cuentos los dirigieron a los adultos. Y veíamos también que el primer libro de ellos fue como, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque decía, había el editor de ellos, le decía, no, esto pertenece a la cultura y debe ser así como se dice. Mientras que ellos luchaban por serlo un poco más ameno y no tan fuerte, como en el caso de esta historia de Caperucita Roja. Pero vamos a ver qué hay detrás de este cuento, ¿les parece? Sí, Bueno, sí, sí. comencemos con quiénes son los protagonistas. El Caperucita lobo Caperucita, el lobo y la abuela. y la abuela. y la abuela. Sí, aquí no nombran que la mamá la haya mandado, ¿cierto? Pero sí nombran que llevaba pan y leche, ¿sí? Mantequilla. Exactamente. Que dice, había una vez una niña de capucha roja a la que su madre le dijo, sí, perdón. Entonces tenemos también a la mamá, ¿sí? Bueno, espérate que se me perdieron. Listo. Entonces, si nosotros, bueno, a ver, ¿qué otra? Estos son los personajes. Ahora, ¿cuál fue la travesía que tuvo que llevaba ella? ¿Las agujas o las alfileres? Dos Entonces, caminos, sí. Dos caminos. dos caminos, pero antes ella tenía que pasar por el bosque, ¿sí? Mientras la niña caminaba por el bosque, ¿sí? Tenía que escoger a cualquiera de los dos caminos, sí, sí. El camino de alfileres o el camino de las agujas, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que más, digamos, les llamó o les impactó más a ustedes del cuento? Pues vamos a hacer aquí como en la... A Connie, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te impactó del cuento? Pues nunca me imaginé que el lobo fuera a matar a la abuela, tasajearla y darle a beber y comer a Caperucita, ¿no? Yo la última cena le quedó en pañales. A ti. Sí me impactó esa parte, pero lo que más me impactó fue cuando le dijo que se desvistió, o sea, cuando le decía a la niña, ¿dónde dejo mi delantal? Quémalo, que nunca lo vas a volver a usar. O sea, desde ese momento, te juro por Dios que a mí ya me empezaba a dar palpitación porque se la va a comer. Nada más que, pues obviamente, bueno, pues digo, hay que escuchar, ¿no? Pero como que uno va maquinando, ya se va adelantando. Creo que esa fue la parte que más me impresionó, ¿no? Que le dijera que no iba a volver a usar su ropa, que la quemara. Para mí eso fue así muy, muy crítico. Perfecto, y Ceci. Sí, a mí también, aparte que le decía que queme la ropa,
Y aparte también me impresionó que el lobo le hiciera comer a la abuelita, que le dijera que no solamente que la matara, sino que le dijera, que la incitara a que se comiera a la abuela, que le dijera que tenía en la heladera carne y vino para que se la comiera. Perfecto. Y Él lo de está la por quema ahí. de ropa, bueno. Bueno. Él está con el micrófono apagado. Listo, perfecto. Entonces, sí, uy, ¿qué es eso? Pero ahorita vamos a ver otra cosa. Listo. Entonces, miremos a ver qué otras cosas hay aquí. El camino, entonces la ubicación es camino de alfileres, el camino de las agujas, ¿sí? Y bueno, ¿qué querrá decir el camino de alfileres y de agujas? Pues los alfileres tienen cabecita, entonces no chuzan tanto como las agujas. Los dos pinchan, o sea que son dos caminos dolorosos. Cualquiera de los dos que tomara iba a sufrir. Sí. Los dos pinchan. Bueno, aquí hay una cosa, bueno, aquí vamos mirando. Los alfileres, ¿para qué sirven? Para coger. enganchar la sostener ropa. la ropa, ¿no? Una cosa así. Para Para sujetar, ¿cierto? O pues Sí. para, ¿sí? Y las agujas, Coser. Para coser. coser. Y si son otras agujas, para tejer. Unir. De todas formas se une. Bueno, haciendo el paralelo con lo que ya habíamos visto del cuento anterior de Charles Perrault o de los hermanos Grimm, ¿quién es Caperucita? La niña que empieza con su primera menstruación. Es el paso de niña a mujer, ¿cierto? Sí, Ujú. la adolescente se podría decir. ¿Quién es el lobo? El depredador sexual. La parte salvaje, ¿cierto? El instinto. ¿Quién es la abuela? Pues, ¿El la pecado? protectora, ¿no? ¿El ¿La abuela es pecado? quién? Perdón, ¿la abuela es quién? ¿El pecado? ¿El pecado? Porque el No, pues la pecado. comió. Porque la comió. Pero ¿quién es la abuela? O sea, si nos salimos del cuento, el lobo en la vida real es El depredador, asesino, sí. instinto, es depredador, ¿cierto? Si nos Sí. salimos del cuento en la vida real, ¿quién es la abuela? La protectora. Protectora, puede ser, sí. Y la vida conocida, el camino seguro. La experiencia, ¿no? O la experiencia. Experiencia, ¿qué más? ¿Qué significan los abuelos o los ancestros? Sabiduría. La sabiduría, Valores. experiencia. Experiencia, protección, vida conocida. Perfecto. ¿Qué significa la mamá? Ay, aquí nos falta un personaje. ¿Qué significa la mamá? La guía. Pues la guía, ¿sí? La autoridad. Autoridad. El logro. Es la formadora de los valores, ¿no? Formadora de los valores. Nos falta un personaje que solamente sale una sola vez. En la versión anterior. No, en esta versión. Cuando ella se estaba comiendo la carne de la abuela. El gato. El gato. El gato. Perfecto. Sí, porque tenemos aquí a nuestros gatos, Ceci. Sí, Ceci tiene un gatico negro, Pati tiene un gatico negro y yo tengo un gatico, yo tengo una niña negra. Y yo estoy en la casa de mi hija, tengo la puerta cerrada porque aquí hay 3 gatos, o sea que para que no vengan a interrumpir. O sea,
¿Qué significa el gato? Protección. Protección. Como Protección, la voz de la conciencia. voz de la conciencia. Ujú. Curiosidad, No, es ¿La qué, quien la qué? curiosidad. curiosidad. No, la Pues, advertencia. Eso, advertencia, advertencia. advertencia. Eso quise decir, pero bueno. Advertencia. Aquí, venga. Aquí estoy, esto está interesante para colocarlo ahorita. Advertencia. La diosa de la libertad, que se llama Eleuteria, dígame el nombrecito, Eleuteria, tiene en sus pies a unos gatos, porque el gato también simboliza la libertad, ¿sí? Libertad. Bueno, listo. A ver, ¿qué más nos falta por aquí? Lobo, ya vemos, la abuelita, Caperucita, pin, pin, pin. ¿Qué? Bueno, entonces aquí, ¿qué significa la ropa? Esa pérdida de inocencia. Pérdida de inocencia, bueno, pérdida de inocencia, ¿qué más? Los valores, lo aprendido, no los valores, lo aprendido, la precaución, La ropa, el vestido. cuidado. ¿De qué está hecho? Por eso, de Tela. tela. Por eso lo que uno trae, lo que uno conoce hasta el momento. Bueno, o sea, lo que uno conoce hasta el momento, me gusta eso. Bueno, a La ver. pertenencia, yo siento que así, ¿no? Como que algo pertenece, o sea, que algo es tuyo, de parte tuya, o sea, parte de ti. Como las experiencias vividas, como lo que ha pasado, algo así. Sí, sí, sí. Las Bueno, vivencias, cosas así. aquí él dice, A ver, ahí vemos. desvístete, ¿y dónde pongo el delantal? Tira al fuego, nunca más lo necesitarás, ¿no? ¿Qué significa el fuego? Es así como el destructor, el que va a borrar toda evidencia. Y estás, pero mejor dicho, querida. El que arrasa. Exactamente, bueno. Y él dice acá, otra cosa interesante. A ver, para que ustedes lo miren. ¿Se acuerdan de, de las frasecitas esas del primer cuento que decía, abuela, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Y ella el lobo y el lobo que respondía. Para verte Son mejor. para verte mejor, Y los oídos. son para escucharte mejor. Y así sucesivamente, ¿cierto? Miremos qué dice este cuento. Dice, abuela, ¿por qué estás tan peluda? Y ella dice, para calentarme mejor. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Para poder cargar mejor la leña. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Para rascarme mejor. ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comerte mejor. Entonces, ven ahí digamos, como la diferencia. Aparte, pues, de que el uno maneja solo los 5 sentidos y este maneja otras cosas. Pero el lobo en el primero se refiere para verte, para escucharte, ¿sí? En esta versión es para mi beneficio. ¿Eh? Entonces, ¿qué significa la piel? ¿Por qué tienes la piel peluda? ¿Qué significa la piel?
el envase, pues sí, El ¿no? disfraz. Lo que te cubre. El disfraz. Que te cubre, disfraz. Y ahora saquémoslo del cuento. Sí, ¿para qué nos sirve a nosotros la piel? Para cubrirnos. Para protegernos. Si Protección. no tuviéramos piel, ¿qué seríamos? Músculos. Carne. O unos desencarnados, ¿cierto? Pues no tenemos, o sea, la piel, Pareceríamos zombies. sí. Bueno, la piel entonces sirve para cubrir, pero también es con lo que nosotros sentimos, ¿cierto? Y tenemos un contacto con el otro, o sea, que es con lo que nos aproximamos al otro, ¿sí? Es donde está la caricia, donde se despierta el sentido, ¿sí? Esa es la piel, con lo que yo me acerco a ti, donde puedo sentir tu presencia. ¿Mm? Los hombros. Es el peso, es para llevar el peso, es como, no sé cómo explicarlo, Sí, como para el lo que sostén. nos sostiene, un sostén. Sí. Llevar el peso. Si lo tradujéramos a una palabra, ¿cuál sería? Llevar el peso, ¿qué? Como Los hombros fortaleza. es donde cargamos, ¿qué? ¿Qué es La lo que vida. es? La vida, ¿sí? Y Es como si fuera Preocupaciones. una columna, un pilar. si es para cargar, podríamos cargar físicamente, ¿qué? Problemas. Pero Dificultades. físicamente, Físicamente. ¿Qué podemos cargar físicamente? Pues no sé, una bolsa, un costal de azúcar, de harina, de arroz, Las cosas cargar La materiales. leña. las cosas niño. materiales, y también puede ser también donde el trabajo o la responsabilidad, ¿cierto? Yo llevo la responsabilidad, ¿sí? Los dientes. Ay, papi. Lo regañaron. Es que yo me tiro aquí el agua. ¿Qué son los dientes? Para morder, Para lo que morder, ingresa, tenemos- lo que ingresa, Rasgar. Ay, lo que nos nutre. Ay, que se están, pero niñas, están mejor dicho, por favor. Los dientes, aparte de que es la parte más dura del cuerpo, sirve para digerir, ¿sí? O sea, para masticar mejor. Y aquí podemos hablar de la parte física y de la parte espiritual, o sea, lo que yo estoy digiriendo. Las uñas. Para rascarnos, o sea. Uy. Sí. Como son también fuertes. Pues, Esas Para no. defendernos. Sí. sí, las uñas es para defender, ¿cierto? Ideas propias o nuestro espacio, ¿sí? Bueno, listo, a ver, ¿qué dice acá? Espérate, a ver qué tengo acá. Aquí hay una parte que no sé por qué no está aquí en este cuento. Te lo comiste. No es el original, pero no, el original es así como vea, de una. Mató a la abuela, la partió, le puso. Bueno, ahora sí. Ahora entonces vamos a mirar ya con ustedes como han ayudado tanto a nivel de la simbología. Entonces vamos a ver qué quiere decir este cuento. ¿Les parece? Para que tengan dulces sueños y no... Ay, ay. No vaya a No, sentir lo que pasa, no.
Creo que lo que no nos hicieron de chicos, Claudia nos los hizo ahorita. Nos traumatizó. Aquí. Sí, es que, ay, ¿cómo así? Es que quedamos todos como que, uy. Sí, bueno, entonces miremos acá. Entonces, el cuento habla de una niña que está pasando de niña a mujer, ¿sí? Camina por el bosque. El bosque es el transitar de la vida, donde hay muchas, digamos, como el bosque es algo sagrado. Es donde tú puedes encontrar todo un, ¿cómo se llama este? Algo, siempre donde se puede hacer un ritual, donde tú vas a encontrar esa sabiduría profunda. Ese es el bosque, ¿sí? Donde esa niña que pasa a ser mujer se encuentra consigo misma. Y viene un lobo. El lobo, en este caso, le pregunta, la cuestiona, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está allí en ese sitio? Y ella le dice, voy a la casa de mi abuela. ¿Y la abuela qué significa? Significa la protección, la vida, la experiencia, la sabiduría, los valores. Voy a encontrarme con esos valores de mis ancestros. Entonces el lobo le pregunta, ¿qué camino vas a tomar? ¿El de las agujas o los alfileres? Entonces vemos que el camino del alfiler que toma el lobo es el camino fácil, donde tú unes, simplemente metes un alfiler, pero es un camino que fácilmente se puede desbaratar. Pero ella tomó el camino de las agujas, el camino que tejen, el que convierte en alquimia, una lana, unas agujas y hace un tejido. Entonces ella tomó el camino difícil, el camino donde se construye, ¿sí? El lobo llegó a la casa de la abuela, la mató y puso la sangre y la carne en un plato. Y como la niña, esta niña mujer que se estaba convirtiendo en mujer, estaba buscando esa sabiduría, esa vida conocida, esa experiencia de sus ancestros, la tomó a través de su ADN que se encontraba en la sangre y en la carne de la abuela, muy parecido cuando se ofrenda en la misa el cuerpo y la sangre de Cristo. La niña traía pan y leche, que son también cosas, sus valores, y las colocó allí y le dijo, te ofrezco lo que yo soy. A lo que él le dijo, tú comes también, ¿ok? El gato, que muy bien lo interpretaron, es la advertencia, pero también es esa libertad, ¿sí? Que le está informando a ella que ya hizo su transición, ya adquirió todo el conocimiento de la abuela, ¿cierto? Cuando el lobo le dice, desvístete y métete en la cama también se puede mirar como ese sitio sagrado donde se duerme, donde se nace, donde se muere y donde se tienen relaciones sexuales. La cama es un sitio sagrado. Y ella decía, ¿dónde pongo mi ropa? Lo que yo ya necesito, la cosa física, ¿cierto? Esa pérdida de ese conocimiento de niña, ¿qué hago con él? Y el lobo le dice, tíralo al fuego. O sea, destruye eso, que eso ya no lo, no lo vas a necesitar. Destruye esas memorias de pronto inocencia, de ignorancia, ¿sí? Y tíralas al fuego para que se transformen.
Y ella iba preguntando, ¿y qué hago con esto? Destrúyelo, ya no te sirve, ¿sí? Ya no te sirve. Cuando ella comienza a mirar a ese lobo, le dice, ¿por qué estás tan peludo? ¿Por qué tienes la piel? ¿Para qué me sirve la piel? Para comunicarte con las otras personas, ¿cierto? Para interactuar con las otras personas, ¿sí? Las uñas para defenderte. Los dientes para digerir. No te tragues todo entero, digiérelo. Y en ese ritual, el lobo entregó todo a esa mujer y la mujer ya nunca más fue niña. Con niña, diciendo, llamándolo a la ignorancia especialmente. ¿Quién sería el lobo ahora mirando toda esta información? Y la vida. La menstruación, porque es el cambio, la transición, ¿no? No, son los abusadores, ¿no? El abusador, ya sea infantil o en este caso vendría siendo abusador infantil, me supongo, ¿no? A ver, en esta versión donde ya vimos que, digamos que la abuela realmente no hay personajes en sí, ¿cierto? Sino es la sabiduría. El lobo en esta versión que acabo de decir es el guía espiritual, donde acompaña el proceso de Caperucita hacer la transición y dejar la ignorancia, ¿cierto? Entonces, Pati quedó traumatizada con el abusador. Pero en esta versión, digamos que es donde siempre vemos el paralelo, ese mensaje oculto, ¿sí? Aquí es un mensaje trascendente donde el lobo acompaña a Caperucita a dejar la ignorancia, que significa la niñez, ¿cierto? A transformarse porque ella quiso hacerlo y adquirir toda la información, todo el mensaje, toda la experiencia, todo el legado de sus ancestros en la carne y el vino. Entonces el cuerpo, porque es la transición que nosotras tenemos de niñas a mujeres y es la manera como lo vamos a manejar desde ese punto en adelante. Entonces nuestro cuerpo pasa a ser el templo que nosotras debemos cuidar, valorar, fortalecer y no mirar que, pues, como entregarlo a cualquiera. Para mí es eso. Perfecto, perfecto, exactamente. Ceci, ¿qué dice? Sí, sí. Es como, también como el camino, el conocimiento, ¿no? La experiencia, no la experiencia, el asomarse, el empezar a conocer el mundo a través de la propia experiencia. Y los cuidados, los cuidados, el conocimiento que hay que tener para preservarse. Perfecto. Bueno, vamos a saludar aquí a Mabel Paredes, que está asistiendo, Jenny Jime, un abrazo, Ana María Carvalho. Ah, que están en el Facebook. Exactamente, Pablito Franco, un abrazo, Mariela, un beso y un abrazo. Gracias por estar presentes. Y cuando pasamos de ver un cuento que normalmente nosotros contamos, todo lo que hay detrás de ese cuento y conocimos lo que era la historia original de Caperucita que nos
aterró, nos llenó así, ¿cómo es posible contar esto? Con relación, pues obviamente, se ha cambiado obviamente los cuentos y se les ha dado un gis y se les ha colocado de una forma completamente diferente, pero cuando abrimos esa puerta casi que secreta del cuento, podemos ver que hay una trascendencia, una profundidad que lleva a decir, esto es más allá, o sea, toda la información que yo tengo como mujer que trascender, dejar esa ignorancia, dejar esa y buscar, mira que ella buscó fue sus ancestros, su vitalidad, de dónde venía, ¿cierto? Para poder avanzar. La fuerza que nos dan los ancestros. ¿Sí? De ellos tomamos su poder y entregamos todo lo que no nos sirve. Todo lo que cada uno, sus errores y sus cosas, es de cada uno de ellos, pero tomamos la fuerza y la sabiduría para seguir avanzando. Muchísimas gracias, chicas. No sé si tienen alguna pregunta, como ya quedaron más aliviadas Sí, ya no o van estamos a tan tener que seguir traumatizadas. dando. Ya está, ya respiramos. Sí, ya no estamos traumatizadas. Ya nos tranquilizamos. No, gracias a vos, Claudia. Hasta ahora logré el sonido. Eli. ¡Ay, Tranquila, Eli, pero sí. oí todo chévere. Muchas gracias. Bueno, Eli, muchísimas gracias por estar presente. ¿Cómo te pareció pues toda esa transformación del cuento? Pues imagínese, ahí te iba escribiendo todo lo que de mí para todos decía. Y pues de todas maneras eso es una belleza y sí, efectivamente, por ejemplo, en algunos proyectos que nosotros hacemos de educación para la sexualidad y de valores y de la familia y todo eso, utilizamos algunos cuentos como estos para los cuidados que se deben tener, para cumplir con las normas que nos dan, para continuar las cosas que debemos siempre tener en cuenta cuando se nos informa con tiempo y eso nos apoya bastante. Bueno, Eli, maravilloso. Sí, los cuentos tienen muchísima información y nunca, o sea, nadie puede decir exactamente dónde nació el cuento. Lo que sí se sabe es que es narrado de culturas a culturas y a veces los cuentos, estos cuentos que hemos dicho que han cambiado, los han mejorado, los han suavizado, es porque, bueno, el hombre viene de unas culturas muy salvajes y obviamente para enseñarle a sus hijos tenían que hacerlo de esa fuerza, de esa forma, ¿cierto? Donde el incesto era pan de cada día, las violaciones, bueno, eso era pan de cada día, entonces ya comienza a través del cuento a mostrar qué cosa es, digamos, como buena y qué cosa no, es perjudicial, a mirar ese en espejo, ese personaje que puedo ser yo o que puede ser el otro y cómo interactúa conmigo. Y Sí, también muchas cuando veces nos Ceci, dan soluciones. cuando Ceci decía que el niño llegaba con los cuentos y con una cantidad de cosas que de pronto le parecían angustiantes o algo, realmente cuando uno inicia la lectura del cuento o la representación del cuento, son los mismos niños, los niños de hoy en día que son los que van sacando el tipo de pregunta y el tipo de respuesta que está muy relacionado precisamente con lo que tú decías, porque ellos son muy ágiles en eso y están muy conectados y están muy informados de muchísimas cosas que a veces nosotros pensamos que no es así. Entonces ellos son los primeros que empiezan a dar los parámetros y uno es el que tiene que estar preparado para no sorprenderse. Así es. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Con esto hemos celebrado nuestros 200 cuentos narrados en Permíteme contarte un cuento, donde se abre cada día de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde un cuento. Acabamos de finalizar el mes de los hermanos Grimm, pero hemos pasado por cuentos de sabiduría oriental, bueno,
muchísimos cuentos en estos maravillosos libros que tienen más de 1000 cuentos de todas las culturas. Ahí iremos abordándolos. Gracias Ceci, gracias Patti, Connie, Eli, que están presentes, por estar en esta celebración y acompañarme con el análisis y simbología de Caperucita Roja. Un beso, chao, Qué chao. alegría. Y que el cielo Feliz fin de Gracias, semana Claudia, para muy todas. linda. Sí, lo Sí, mismo, un beso Eli. para todos. Hermosa Un experiencia. abrazo para todas. Igual.